Como cada semana en Easy Promos, te traemos las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Esta semana te hablaré sobre las novedades de YouTube, que además ya ha superado a Netflix en ingresos por publicidad. También Twitch, que tendrá nueva política para sus anuncios, las actualizaciones de Instagram y sus Reels, y la última función que está desarrollando Pinterest. Y de igual forma, hablaremos de datos de marketing como el aumento de las estafas en las redes sociales, los buenos resultados del email marketing y el creciente gasto en la publicidad de apps. ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final. Y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, estas son las noticias de esta semana. YouTube descargará los vídeos que quieres ver con inteligencia artificial. El sistema Smart Downloads es una aplicación que tiene como función descargar esos contenidos que pudieran interesarte de manera rápida y sin la necesidad de que tú los bajes. Esto lo hará semanalmente con 20 vídeos escogidos según tus gustos y los pondrá a tu disposición sin gastar datos, ya que lo hará siempre cuando estés conectado al Wi-Fi. Asimismo, la aplicación se encuentra desarrollando una nueva interfaz para el reproductor de vídeo a pantalla completa de tu app móvil para que la plataforma de este modo facilite a sus usuarios darle me gusta o no me gusta a una publicación o también ver comentarios y compartir el vídeo sin salir de la pantalla completa. Google ya obtiene más ingresos con los anuncios en YouTube que los beneficios de Netflix. En su último trimestre de 2021, YouTube ha obtenido a través de la publicidad 8.600 millones de dólares, una cantidad que eleva los ingresos publicitarios del año hasta los 28.800 millones de dólares. Y claro, esta cifra es muy importante para Alphabet, ya que la matriz ingresó en ese mismo trimestre 75.300 millones de dólares y un total de 257.600 millones en todo el año. Piensa que Netflix, por su parte, sumó 7.700 millones de dólares en beneficios totales, que aunque es un incremento importante respecto a los datos de 2020, es 900 millones menos que los de YouTube, solo en publicidad en ese periodo. Un youtuber denuncia el pago injusto que ha recibido de un YouTube Shorts con 12 millones de visualizaciones. Ludwig Agren es un streamer que lleva más de 4 años en YouTube y que cuenta con más de 2,5 millones de suscriptores en su canal. Ahora bien, en un vídeo muy extenso, en donde Agren explica las cosas de forma muy sencilla, pero también muy honesta, revela que la naturaleza de YouTube Shorts impide que un youtuber modesto pueda ganarse la vida con ello. Y esto lo demuestra revelando que con su short de 12 millones de reproducciones, solo obtuvo unos 75 euros de ganancia. Instagram Reels tendrá una interesante novedad para plantar cara a TikTok. Instagram está trabajando para alargar la duración de sus Reels de 60 a 90 segundos y hay quienes discrepan de este posible cambio, ya que dudan que pueda resultar beneficioso para los creadores de contenido de la plataforma. Y esto se debe a que cada vez los usuarios les cuesta más mantener la atención, por lo que los vídeos más largos podrían tener un efecto negativo. Y es que, por ejemplo, en TikTok son los vídeos de menos de 60 segundos los que más probabilidades tienen de viralizarse. Por lo tanto, solo nos queda esperar para comprobar si llega esta actualización y si da buenos resultados o no los da. Un profesor norteamericano encontró una técnica para aumentar la cantidad de likes en las fotos de Instagram. Giggs Overgore, profesor adjunto de marketing del Saunders College of Business, ha dedicado 5 años a entender la lógica de esta aplicación. Overgore halló 2 aspectos clave relacionados con la complejidad, que son las características y su diseño. La primera se refiere a detalles como el color y el brillo, y la complejidad del diseño habla sobre cómo se organiza la información en el rectángulo. Además, los investigadores han identificado 6 medidas que se pueden usar para evaluar la complejidad de una imagen. Y esto incluye la distribución de color, iluminancia, el número de bordes y objetos y la simetría y regularidad de estos objetos. Y así, si una imagen es demasiado complicada y necesitamos demasiada energía para procesarla, esta imagen no funciona, pero no puede ser tampoco muy sencilla porque necesitamos que nos estimule lo suficiente para comprometernos con ella. Twitch está a punto de llenarse de anuncios. Twitch incluye anuncios desde sus orígenes como una forma de monetizar su uso al margen de las suscripciones, tanto los de los 10 segundos durante la transmisión como los insertados a mano por el creador o los pre-roll al inicio del vídeo. Pero no obstante, su presencia hasta ahora ha sido leve, cosa que puede cambiar radicalmente con el nuevo programa de incentivos publicitarios que está desarrollando la plataforma antes de lanzarla en fase beta, que presumiblemente disparará la cantidad de anuncios que vemos en pantalla. Y es que este programa incluye una cantidad prepactada
variables según cada canal en función de sus espectadores, a cambio de cumplir una cantidad determinada de horas de emisión mensuales. Esas cantidades también pueden cambiar a elección del streamer en función de la cantidad de anuncios que esté dispuesto a encajar en sus directos. Las estafas en redes sociales se duplican en un año. Si en 2020 los usuarios de redes sociales perdieron por culpa de las estafas una cantidad aproximada de 258 millones de dólares, en 2021 esa cantidad ascendió a los 770 millones. En total, unas 95.000 personas perdieron dinero debido a timos y estafas a través de las redes sociales. La mayoría de estas estafas se llevan a cabo por la técnica conocida como scam. Este scam es un engaño en el que se oculta detrás de una publicidad de productos muy rebajados o grandes descuentos y ofertas que resultan irresistibles, y aquí si el usuario pica en estas supuestas gangas, hace clic en el enlace y después introduce sus datos personales. Y claro, el daño ya está hecho. Más de un 60% de las empresas valora con un notable los resultados de su email marketing. Según la investigación sobre el uso y la percepción del email marketing en España, publicado por Digital Response, podemos también destacar que el 75,9% de empresas apuestan por combinar email marketing con un buen plan de social media, de redes sociales. Y a la hora de valorar los resultados del email marketing, la nota de 7 y 8 han sido los resultados más obtenidos. El 59% del total del gasto en publicidad provendrá de los móviles. Según un estudio, las instalaciones de apps móviles alcanzarán las 258.000 millones a nivel global, un 45% más que en 2019. Además, el gasto de los consumidores en tiendas móviles también aumentará a 137.310 millones de euros este año, un 92% más que en 2017. Por ello, este año los app marketers tienen la oportunidad de renovar sus estrategias en el ecosistema móvil para mejorar la adquisición y retención de los usuarios. Pinterest presenta una nueva función de realidad aumentada. La decoración del hogar es la categoría más importante en esta red social, con 3.370 millones de clics de búsqueda en todo el mundo durante 2021. Pues bien, la nueva función Try On busca llevar la experiencia de compra del plano físico al virtual, con el objetivo de ayudar a los usuarios a visualizar nuevos productos de distintas marcas en sus espacios y así convertir sus ideas en realidad gracias a sus smartphones. Las funcionalidades de Try On, construidas a partir de la tecnología de búsqueda de la cámara Lens de Pinterest, reconocen objetos en el mundo real y se traducen en recomendaciones online basadas en el reconocimiento de los mismos, además de productos en stock a través de catálogos y los gustos de los usuarios. Y así, los pinners podrán ajustar el producto dentro de la vista de la cámara para ver cómo encaja en su espacio y cómo combina con la decoración de su hogar. Pues bien, pues eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha sorprendido más? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y si te gusta el contenido, suscríbete, campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.